Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola amigos, gusto en saludarles en esta nueva mañana que el cielo nos regala para disfrutarla. Vamos a agradecer a Dios estudiando su santa palabra con el tema Mi primer libro, la Biblia. Y el versículo se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para entender, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, por favor. Señor, tus bondades son muy grandes para con nosotros. Te agradecemos por ellas y te pedimos que nos ayudes a comprender el tema de esta mañana. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. La Biblia debe de ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de dar sabias instrucciones a sus hijos desde antes de nacer. Cuando el bebé o la bebé están en el vientre de mamá, los padres deben de hacer de las Sagradas Escrituras su guía constante. Cuando el niño está en crecimiento, la palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella han de aprender que Dios es el creador de todo lo que nos rodea. Como dice el primer capítulo del primer libro de Génesis, explicarles lo que Dios trajo a la existencia cada día de la creación y como vaya creciendo, mostrarles por medio de la naturaleza cada detalle que podemos observar y que es obra de su gran poder. Cómo la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada, pero a la orden de su voz vino a la existencia la luz, y cómo dividió la luz de las tinieblas, y cómo dividió las aguas de la tierra de las aguas que forman las nubes, así como la formación de los mares y los ríos. Luego trajo a la existencia los árboles, las plantas, el pasto, el sol, la luna, las estrellas, las diferentes especies de animales del mar y las aves, así como la tremenda cantidad de las especies de animales del campo. Y en el sexto día de la creación trajo al hombre y luego a la mujer para que señorearan y fueran los administradores de todo lo creado. Hay miles de lecciones que el niño debe de recibir de parte de la Biblia explicadas por sus padres, quienes pacientemente deben dar como alimento espiritual cada día al bebé de las grandes maravillas que Dios trajo a la existencia y que después de tanta creación Dios les enseñó al primer hombre y a la primera mujer el día de agradecimiento por todo lo creado, el sábado. Monumento de la creación y reposo para los reyes de la misma, el hombre y la mujer. Si todo esto se explicara a nuestros pequeños, no habría incrédulos en este mundo, pero desafortunadamente los matrimonios han perdido desde hace miles de años su tremenda responsabilidad de educar a sus hijos en el temor de Jehová. Satanás ha tenido demasiado éxito al confundir al ser humano con respecto al origen de nuestro hermoso mundo que nos rodea, atribuyéndole a millones de años evolutivos el origen de nuestro planeta, lo que con infinita sabiduría y amor hacia el ser humano se trajo a la existencia de parte de un Dios de iniciativa creativa. Al crecer nuestros niños y jóvenes en la teoría evolucionista, al enseñarles
que venimos de animales inferiores, nuestros jóvenes se han comportado a través de los años como seres irracionales, no respetando ninguna autoridad, comenzando con los padres y luego con los ciudadanos de nuestra sociedad, guardadores del orden. El niño debe de aprender, como enseña la Biblia, la obediencia, cuyo principio falló con nuestros primeros padres, quienes desobedecieron las órdenes de Dios y escucharon una voz contraria que los llevó a la desarmonía y como consecuencia a la muerte. En el libro de Génesis, además del relato de la creación y de la caída del hombre, el niño debe aprender cómo Dios castigó severamente a la humanidad, cuando ésta se comenzó a multiplicar y a perder el respeto hacia su prójimo, de tal manera que Dios vio que la maldad de los hombres era demasiada e intolerable, por lo cual decidió exterminar su creación rebelde, trayendo una inundación global sobre esta tierra, salvándose únicamente una familia de 8 personas que por fe avanzó en la construcción de una embarcación a lo largo de 120 ya largos años, en medio de miles de seres humanos que se burlaban de su ridícula construcción, puesto que nunca había llovido, sino que Dios había construido un sistema extraordinario de irrigación en todo el planeta. Nuestros niños deben de aprender del relato bíblico, la reacción maravillosa de los animales, quienes, contrario a la actitud de los hombres, mujeres, jóvenes y niños, respondieron positivamente y accedieron a subir a la embarcación preparada para su salvación ante el inminente castigo que se avecinaba. Este desastre de agua sobre nuestro planeta en que vivimos fue tan terrible que el mismo diablo temblaba pensando que iba a ser también destruido. Hubiera sido súper excelente, pero no estaba dentro de los planes de Dios que esto sucediera. Todavía su Creador le iba a dejar vivir miles de años más. Los grandes animales, como los dinosaurios, Dios no les permitió entrar a la gran embarcación salvadora por 2 razones. En primer lugar, iban a ser un gran peligro para la humanidad postdiluviana, puesto que en lugar de que el hombre creciera más que la estatura y la fuerza de Adán, iban a decrecer debido al pecado e iban a ser más debiluchos. Otra razón era de que el alimento iba a ser escaso tanto en el arca como en el mundo del futuro, y seguramente estos animales gigantes se iban a multiplicar rápidamente. Todo niño debe aprender de la grande misericordia de Dios al permitir nuevamente que el ser humano se volviera a multiplicar sobre nuestra tierra. No sin antes recordar que el arco iris, el cual vemos hay veces cuando llueve, es un pacto de misericordia para que no se vuelva a suscitar otro diluvio sobre nuestro planeta. Todo niño debe de saber que la Biblia nos enseña que toda mala actitud recibirá su castigo, como lo fue con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas ya no con agua, sino con fuego y azufre, y que en esa ocasión únicamente fueron salvas 3 personas, el obediente Lot y sus 2 hijas. Todo niño debe de saber que Dios planificó por medio de una familia fiel, como la de Abraham, un plan para levantar una nación que fuera, aunque pequeña, un ejemplo de obediencia a los preceptos divinos, con el fin de que las naciones mundiales se fijaran en ese pueblo que debido a su ejemplo de fidelidad iba a ser ricamente bendecido y por medio del cual Dios se iba a manifestar con muchos milagros y maravillas. Todo niño debe de saber que Dios se esmeró en formar una nación con reyes sabios como David y Salomón, quienes por inspiración divina escribieron libros que han sido de inspiración sobre todo de consuelo espiritual a través de cientos de años, como han sido los libros de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Todo niño debe de saber de las extraordinarias experiencias de niños como David, Moisés, jóvenes como José, Esther, Daniel.
Ananías, Misael y Azarías, mujeres como Débora y Ruth y Noemí, María, la madre de Jesús, Marta y María, y de los hombres comenzando con nuestro Señor Jesucristo, profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías y 12 más. Job, cada uno de los discípulos y también el extraordinario San Pablo. Todo niño debe de aprender muchos versículos desde sus primeros años de vida para hacer frente a miles de tentaciones en el corto o largo sendero que Dios le permita vivir en esta tierra. Todo niño debe saber que esta vida Dios nos las presta por única vez y que debe de ser una preparación para la eternidad. Oremos. Señor, por favor, ilumina a cada padre y madre para que enseñen a sus niños la palabra de Dios. En Cristo lo suplicamos. Amén. Puedo cantar porque Jesucristo vive en mí. Puedo reír porque Él me hace feliz. Y sé que en el cielo, donde pronto quiero estar, Dios tiene un lugar para mí. Cada mañana despierto con su música. Solo escuchando su voz encuentro paz. Y Cristo me dice, toma de mi mano y aprende a vivir y amar. Y aprende a vivir y amar. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra. Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto. Y como que se lo querían sacar de encima. Y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel. Porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios. Lo único que podemos encontrar algo. Así que, ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga
que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto, con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh, rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones. Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo, Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo, oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo, verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios.
Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.